Hemos mencionado hasta ahora entonces los canales a través de los cuales se realiza el transporte pasivo, por el cual un ion se mueve a favor de su gradiente de potencial químico sin gasto de energía metabólica, es decir, en forma pasiva. También hemos mencionado las bombas electrogénicas como la bomba protón-ATPasa, donde hay un transporte activo de un ion, el protón, en contra de su gradiente de potencial químico o electroquímico, y en ese caso el gasto de energía que se necesita para transportar el protón en contra de su gradiente de potencial electroquímico está directamente acoplado a un gasto de energía metabólica vinculado a la hidrólisis de ATP. Ese es el transporte activo primario. Ahora vamos a ver otro tipo de transporte activo llamado secundario, en el cual las proteínas que favorecen el transporte activo de sustancias, es decir, en contra de su gradiente de potencial electroquímico, no tienen asociado un mecanismo de generación de energía en forma directa para dicho transporte. Lo que sucede en esos casos es que esas proteínas de membrana que actúan como transportadores de ciertas sustancias en contra de su gradiente de potencial electroquímico, lo hacen acoplando ese transporte de una sustancia en contra de su gradiente electroquímico con el transporte de otra sustancia a favor de su gradiente electroquímico. Por lo tanto, la energía que se disipa durante el transporte a favor de su gradiente de potencial electroquímico de una sustancia, como puede ser el caso de un protón que tiene un alto potencial electroquímico en el apoplasto, al ingresar ese protón al interior celular se disipa una energía que se utiliza para acoplar el transporte en contra de su gradiente de potencial electroquímico de otra sustancia. Y esto es lo que denominamos transporte activo secundario, y en la siguiente diapositiva veremos los distintos tipos de transportadores que están involucrados en este mecanismo denominado transporte activo secundario. Además de los canales que constituyen poros a través de los cuales distintos iones se mueven en forma pasiva a favor de su gradiente de potencial químico, otras sustancias atraviesan la membrana por medio de proteínas transportadoras, también conocidas como carriers. Las proteínas que median el transporte activo secundario, como mencionamos anteriormente, lo hacen acoplando el transporte de una sustancia en contra de su gradiente de potencial químico al transporte de otra sustancia a favor de su gradiente de potencial químico. De modo que la energía que se libera en el caso del transporte de aquella sustancia que lo hace a favor se utiliza para permitir o facilitar el transporte de aquella sustancia o ion que se mueve en contra de su gradiente de potencial químico. Existen dos tipos de proteínas involucradas en transporte activo secundario, como se ve en la figura. Por un lado están aquellas que transportan ambas sustancias, tanto la que se mueve a favor de su gradiente potencial químico como la que se mueve en contra, en una misma dirección. A este mecanismo de transporte activo secundario se lo denomina sin porte. Por otro lado, en otros casos, la sustancia o ion que se mueve en contra de su gradiente de potencial químico lo hace en sentido contrario al que lo hace el ion que se mueve a favor de su gradiente de potencial químico o electroquímico. Este mecanismo de transporte activo secundario se conoce como antiporte. En esta diapositiva pueden ver ejemplos de las distintas proteínas que están involucradas en el transporte de sustancias y iones a través de la membrana plasmática y del tonoplasto. Pueden ver los distintos canales, por ejemplo, de potasio y cloruro, los cuales también son diferentes. Algunos se abren en respuesta a una hiperpolarización de la membrana y a otros a la despolarización de la membrana, constituyendo canales rectificadores de entrada o de salida. Por otro lado, se encuentran también los transportadores involucrados en el transporte activo primario, bombas protón-ATPasas, también presentes en la membrana plasmática celular o en el tonoplasto, así como algunas otras proteínas también involucradas en transporte activo primario diferentes de bombas protón-ATPasas.
Por último, pueden encontrar las proteínas involucradas en el transporte activo secundario, ya sea del tipo sin-porte o antiporte. Como ejemplo de sin-porte se puede ver al transportador de nitrato, que permite la acumulación de dicho anión en el citoplasma en contra de su gradiente de potencial electroquímico, acoplándolo al transporte de protones a favor de su gradiente de potencial electroquímico, el cual fue generado por medio de transporte activo primario asociado a la bomba proton ATPasa. Ambos iones se están moviendo en la misma dirección y por eso este mecanismo es el sin-porte. Por otro lado, tenemos como ejemplo de antiporte el transportador de sodio, el cual puede permitir la salida del sodio del interior celular hacia el apoplasto en algunos casos, o también puede haber transportadores que permitan la acumulación del sodio en la vacuola, siendo el movimiento del sodio en ambos casos en contra de su gradiente de potencial electroquímico, y siendo esto posible porque dicho movimiento se acopla al ingreso de protones desde el apoplasto al citoplasma a favor de su potencial electroquímico, o el movimiento de protones desde la vacuola hacia el citoplasma también a favor de su gradiente de potencial electroquímico. Veamos ahora en más detalle el mecanismo por medio del cual ocurre el transporte activo secundario. A diferencia del transporte pasivo que ocurre a través de los canales, los cuales forman un poro que atraviesa la membrana del lado a lado a través de los cuales se mueven los iones, los transportadores activos secundarios no constituyen un poro que atraviesa la membrana de lado a lado, sino que el transporte implica la unión de una sustancia, un ion, a un sitio particular de la proteína transportadora de un lado de la membrana, un cambio conformacional de la misma y la liberación de dicha sustancia o ion del otro lado. En esta diapositiva se ve como ejemplo el mecanismo de un transportador que actúa en modo sin-porte. Lo que se ve primero es la unión del protón a un sitio específico de la proteína, estando el protón con un mayor potencial químico del lado del apoplasto, el lado en el cual se une, que en el citoplasma. La unión del protón a la proteína transportadora genera un cambio conformacional en dicha proteína, que a su vez expone el sitio de unión para otra sustancia, podría ser por ejemplo el anión nitrato, que a su vez posee un potencial químico menor en el apoplasto que en el citoplasma. Al unirse las dos sustancias a la proteína transportadora, esto vuelve a provocar un cambio conformacional en dicha proteína que expone ahora a ambas sustancias a la solución del lado contrario al que se encontraban originalmente, es decir, la exponen al citoplasma. El transporte se completa cuando tanto el protón como, en este caso, el anión nitrato, se disocian del transportador y se liberan a la solución en el lado del citoplasma. Este movimiento que ocurre para el anión nitrato o para otra molécula que esté moviéndose en contra del gradiente de potencial químico es posible porque dicho movimiento está acoplado al movimiento del protón a favor de su gradiente de potencial electroquímico, lo cual provee la energía necesaria para que la otra sustancia lo haga en contra. Una característica importante del transporte activo secundario es que la unión de la sustancia a ser transportada al transportador es altamente selectiva, de elevada afinidad y saturable. Por tal motivo, el movimiento a través de transportadores activos secundarios es más lento que el transporte a través de canales y sigue una cinética similar a la descrita para las reacciones enzimáticas. Es decir, aumenta la velocidad rápidamente al inicio porque tienen una gran afinidad por la molécula que se va a transportar, y luego tienden a saturarse cuando la concentración de dicha sustancia es elevada porque se saturan los sitios de unión, que no son infinitos como en el caso de un canal, que pueden atravesar muchísimos iones por el canal. En el transportador se une la sustancia a un sitio específico de la proteína y por lo tanto, una vez que están todos los transportadores con una sustancia unida, se satura el transporte por dicho transportador. Por este motivo, el movimiento a través de transportadores o carriers es muchísimo más lento que el transporte a través de canales.